¿Qué tal a todos y todas? Muy buenas y bienvenidos. Soy Armando Salvador y en el vídeo de hoy y siguiendo con el curso sobre Search Console vamos a ver una de los apartados o pestañas más importantes desde mi punto de vista, el apartado de rendimiento. Justamente este apartado es uno de los claves ¿para qué? Para poder saber lo que está pasando en vuestra página, para saber cuántos clics estáis recibiendo, cuántas veces aparecéis en búsquedas, cuántos elementos han sido clicados respecto a las apariciones y además, algo que me parece súper importante, en qué posición estáis apareciendo. Seguramente ahora estáis pensando, bueno Armando, si recibo clics debo estar en las primeras posiciones para alguna de estas palabras. Bueno, eso es cierto, los clics, pero es que además el apartado de rendimiento, y como vamos a ver, os informa justamente de lo que serían exactamente las posiciones que teníais aunque estuvierais en la posición 150. Por lo tanto, esto es fundamental porque os permite saber sobre qué palabras, porque además también vamos a ver que nos informa sobre lo que son los apartados, en este caso justamente de las palabras o consultas que se han dado y en qué posición estábamos. Algo muy útil si ya estáis pensando en preparar contenido con este confinamiento que tenemos estos días y esperando que este vídeo os pueda distraer también un poco de la rutina de estar en casa encerrados, para coger y conseguir precisamente lo que queremos, conseguir posicionar mejor nuestra página. Ahora es un muy buen momento para buscar palabras clave, ver cuál es nuestra posición sobre ellas y crear contenido. Y hoy en la pestaña de rendimiento vamos a aprender cómo se hace. Si no habéis visto los vídeos anteriores en que explicaba el dashboard o en el que explicaba, por ejemplo, cómo podéis dar de alta vuestra página web en Search Console, lo que podéis hacer es ir por aquí y conectaros directamente para ver esos vídeos. Si ya los habéis visto o preferís ver este, recordad que al final también los vais a poder ver. Así que no nos entretenemos más y nos vamos a poner ya manos a la obra. Como podéis ver, os voy a compartir la pantalla. Como podéis ver, justamente aquí tenemos conectado lo que sería Search Console, ya he entrado en la página, que tenemos lo que es el apartado de EM Psicoterapia, que es el que estamos utilizando, y la pestaña rendimiento podéis acceder desde el menú de la izquierda, sería en este apartado rendimiento, o ya desde la parte de aquí abrir informe. Yo, para que lo veáis, pulso desde este mismo elemento. Una vez entramos dentro de lo que sería este apartado, lo que podemos ver concretamente es justamente el título de rendimiento, una opción para poder exportar la información en formato Excel, hoja de cálculo, etcétera, por si quisierais utilizar estos datos para cualquier valor o en este caso sacar algún tipo de información de las consultas, la información de los filtros que tenemos en la parte de aquí, donde podéis filtrar por lo que sería tipo web, imagen, vídeo o comparar entre sí, y las opciones para filtrar por unas fechas. Normalmente cuando entráis, si no lo habéis cambiado, os va a configurar que tenéis los últimos 3 meses. Realmente, si hacéis comparativas, yo os recomiendo que hagáis comparativas en los últimos 6 meses, que eso no quiere decir cambiar estos últimos 3 meses, sino que significa hacer una comparación entre comparar los últimos 3 meses con el periodo anterior, ¿de acuerdo? Esto de las comparaciones ya sabéis que sirve para poder ver pues cómo se está moviendo, comparar con el año anterior, cosas de este tipo, ¿vale? Realmente la comparación contra años anteriores es lo más interesante, porque es una de las cosas en las que ves la evolución en el mismo periodo de tiempo. Tal vez con este tema del confinamiento que estamos sufriendo ahora mismo en territorio español y que está llegando cada vez a más países, pues estos cambios pueden variar dependiendo de vuestro entorno, pero os va a permitir saber cómo están lo que es el tema de las búsquedas, porque una de las cosas más importantes es los elementos que tenéis justamente aquí, los clics totales, las impresiones totales, el CTR medio y la posición media que tiene la página. Como podéis ver, estos 4 elementos, una vez los estoy clicando, fijaos que no solamente lo que están haciendo es ponerse en el gráfico, sino que en la parte de abajo me aparecen lo que serían las columnas. Si yo, por ejemplo, desactivo la de CTR, me aparece la de clic, impresiones y posición. Esto es una de las cosas más interesantes. ¿Por qué? Porque mirad, puedo ver que para la consulta Psicólogo Samboy, su posición media, esto recordad que siempre es la posición media, está siendo la 8,1. Esto es un valor muy importante. ¿Por qué? Porque me denota que para Psicólogo Samboy o Psicólogos Samboy de Llobregat estoy en la primera página, pero en la parte baja de la tabla. Por lo tanto, podría crear contenido o mejorar lo que serían los contenidos que tengo en la página de EM Psicoterapia para aparecer mejor para este tema. ¿Vale? Por ejemplo, puedo coger y ver también el apartado de las páginas, es decir, no relacionado con las consultas, sino las páginas. Una de las cosas que suele pasar cuando veis este apartado es que os crea confusión el hecho de que tenga más o menos clics. Bueno, recordad
que es muy normal que una misma página se esté indexando en distintas terminologías o que esté para distintas búsquedas. Por lo tanto, no es lo mismo una consulta, que la consulta es búsqueda concreta en el título, en este caso en la ventana de buscador o en la caja de búsqueda, y resultado concreto, como esto de aquí que puedes haber aparecido por distintos resultados. Os pongo el caso. Si vuelvo a consultas, psicólogo Samboy de Llobregat o psicólogo Samboy está dando como mismo resultado la home de esta página. Por lo tanto, aquí en la URL de páginas estamos aglutinando. Esto es muy útil y a mí me sirve mucho para los proyectos que llevo en la vida real, puesto que me ayuda a saber qué páginas realmente son las que más tráfico reciben desde el buscador. Es cierto que Google Analytics os da esta información, pero bueno, aquí lo tenemos relacionado con el número de impresiones totales en las que hemos aparecido, es decir, aglutinando el número de consultas. Tal vez ahora os genere una duda o tengáis la duda típica de, oye Armando, pero ¿por qué estamos viendo esto y qué diferencia hay relacionado en este caso con lo que sería Google Analytics? Bueno, lo he comentado en algunos vídeos, pero me gusta hacer este matiz, también me gusta hacerlo en clase porque es muy importante. Recordad que estas impresiones podéis haber aparecido en la posición 30 y también os cuenta como que ha habido una impresión de ellas, ¿vale? O sea, es decir, es todos los momentos en los que habéis aparecido en resultados, por lo tanto en los que habéis participado en el resultado de una búsqueda. Así que es muy importante tenerlo en cuenta, porque por ejemplo podemos ver que a nivel de consulta estas tres están en primera posición, pero si nos damos cuenta a nivel de páginas, mpsicoterapia.com está en la posición media 13, así que podemos buscar que estos 40 clics que hemos obtenido sean mejores, es decir, mejoren su posición a través de contenido. Una de estas cosas os permite, por así decirlo, dotar lo que yo llamo la página de aterrizaje. En el caso de países, podéis ver de qué países están llegando las visitas. Es normal que en estos casos, si estáis centrados como es esta página web, y por eso la he querido utilizar, porque no era una página con mucho tráfico, sino que era una página muy puntual, además muy típica de una pequeña pyme que trabaja en un territorio concreto, que entiendo que muchos de los que me estáis viendo estáis trabajando con lo mismo, pues veo que tenemos el apartado de España como territorio. Pues sí, tal vez esta pestaña tiene menos relevancia en este proyecto, pero recordad que si tenéis un proyecto, en este caso, en el que estáis trabajando y trabajáis para Portugal, España o Francia, pues aquí también será importante ver de dónde llegan esas búsquedas y esos resultados. También tenéis los dispositivos, es decir, de dónde estáis recibiendo más consultas, móviles, ordenadores y tablet. Como lo es obvio, lo más normal es recibir cada vez más móvil. Y si no fuera así, recordad que tal vez tenéis alguna incidencia, como veremos más adelante, a nivel de coberturas o a nivel de resultados en la usabilidad móvil de vuestra página. Estad muy atentos y muy atentas, porque esto lo que os va a permitir es que tengáis resultados óptimos en las dos tipologías de navegación. Recordad que Google ya navega vuestra página con lo que se llaman los agentes móviles y los agentes desktop o ordenador, es decir, cuando navega con ordenador o cuando navega con móvil. Además, algo que es interesante es podéis tener opciones de aparición en el buscador. Este apartado es un poco especial. ¿Y a qué me refiero? En el caso de Psicoterapia, al ser una página pequeñita y por eso también la quise usar, pues simplemente tenemos lo que son resultados estándares, es decir, apariciones en el buscador donde lo que hay es un resultado normal de texto, ¿no? Pues el título normal, etcétera. En cambio, recordad que empiezan a haber pues apariciones por fotografías, apariciones por vídeos, etcétera, etcétera. Esa información de la tipología de aparición que tenéis en el buscador aparece aquí. Si, por ejemplo, tuvierais una página que contuviera vídeos de YouTube, es muy probable que un vídeo de YouTube os indexe o os posicione. En ese caso, recibiréis esta información. Y ya por último, si queréis ver cómo está yendo la dinámica, a mí no me importa tanto por clics, que lo veo bien, ¿vale? Me importa sobre todo en el nivel de impresiones y posición. La verdad es que perdonad porque he dejado apagado el CTR, que es una costumbre ya que tengo intrínseca dentro de mí y es lo más normal, porque el CTR al final es una división bastante sencilla. Pero es una de las cosas que más me interesa. ¿Por qué? Porque puedo ver la posición media de las búsquedas que hubo en este caso. Cuando hay proyectos más grandes, pues puedes ver cómo te estás moviendo. Pero sí que tiene coherencia que si ha habido 30 impresiones, por ejemplo el día 18 de marzo, y estás en posición 51, tengas muy poquitos clics. Recordad que es la media, no es el total. ¿De acuerdo? Una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista, y vamos a trabajarlo, es el apartado de consultas. ¿Por qué? Porque Google Analytics os ha hecho desaparecer las palabras clave. Las palabras claves que podíamos sacar de Google ya no existen, es decir, no las tenemos disponibles. Por lo tanto, una de las opciones que tenemos ahora es utilizar y tener bien configurado Search Console. ¿Por qué? Porque no solo podéis sacar cómo está aquí ordenado por clics. A mí hay una cosa que me gusta mucho y es ordenar por posición.
Y no por la posición que ordena cerca de la próxima o de la 1, sino la posición que está más lejana. Por ejemplo, yo veo aquí que estamos apareciendo en impresiones en la posición 150, es decir, estamos en la página 15, donde tenemos psicoterapia para adultos. Esta palabra, esta frase es excelente para esta página. Por lo tanto, podéis coger y apuntarla, copiarla y llevárosla en una hoja, en un documento, donde queráis, ¿vale? Exportarlo también lo podríamos hacer, ¿vale? Pero algo que es fundamental. Es decir, si yo tuviera que empezar a crear contenido, muchas veces cuando empezáis a crear contenidos para proyectos pequeñitos, empezáis a crear contenidos de forma, pues, alocada, ¿no? A crear contenido hacia cualquier dirección, lo que creo que me parece, lo que he oído que funciona, y aquello que tal vez está funcionando a grandes marcas o a vuestra competencia aún no se está funcionando a vosotros y vosotras. En cambio, aquí estáis teniendo resultados ya por el contenido que hay en vuestra página, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay uno aquí muy interesante que dice: psicología, no me gusta mi nombre. Hombre, pues una noticia dentro de M Psicoterapia donde se hable el por qué tienes que empezar a, pues, comprender que tu nombre es un nombre agradable, o incluso que puedes jugar a abreviaciones, cosas de este tipo, seguro que catapultaría los resultados de esta página. Y es más, estoy seguro que en el caso de que hubiera una posición en que una persona necesitara ayuda sobre esto, iba a contactar en este caso con empsicoterapia.com. Por lo tanto, fijaos, y una de las cosas que yo hago siempre es mantener esto en la posición 25, ¿vale? Es decir, veo las últimas 25 palabras de las que estoy más lejos y voy viendo, por ejemplo, rupturas amorosas, cómo superarlas, psicoterapia de adultos de nuevo, cómo desintoxicar el cuerpo de la nicotina, o sea, informaciones que están relacionadas con tal vez alguno de los servicios que puede dar la página, o tal vez no. Por supuesto, si por ejemplo no se dan servicios a nivel de desintoxicación del cuerpo de la nicotina, pues no hace falta que publiquéis más información acerca de esto, a no ser que tengáis una terapia para dejar de fumar. Esto es muy, muy interesante. Yo hago una cosa y es que miro la tabla a nivel de tabla final, es decir, posiciones más altas. Posteriormente miro un orden inverso, es decir, por qué palabras estoy posicionando. Por supuesto, siempre me centro en intentar empujar todas las palabras para que se posicionen entre la posición 1 y la 6. Recordad que a partir de la 6 y a pesar de estar en primera página, pues los clics disminuyen muchísimo, pero es algo interesante. Y una de las cosas que me gusta muchísimo mirar son aquellos que se mueven entre la página 10 y la página pues 15, 16, perdón, entre la posición 10, disculpad, son posiciones lo de la derecha, si he dicho página estaba erróneo, y la posición 16, 17. ¿Por qué? Porque si yo tengo psicólogos en Samboy con la 1008, significa que la media, y clico en ella para que lo veáis, de los resultados que estoy teniendo, aquí puedo ver en qué momentos apareció, ¿vale? Ha dado alguna aparición a esta página. Eso quiere decir que esas búsquedas pueden serme fundamentales de crear un contenido, relacionarlo con la palabra psicólogos, sus sinónimos y con el territorio Samboy o la zona de Samboy, y esto me va a potenciar la aparición para estas búsquedas. Pero daros cuenta que estoy yendo lo que llamo yo a tiro hecho. No me estoy inventando búsquedas de palabras, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Una de las cosas más interesantes que tenemos justamente aquí es que esto os va a permitir tener una visión. Podéis ver cuáles son las palabras por las que habéis recibido más impresiones, a pesar de que estéis en la posición 80 y no haya habido ningún clic. Pero si psicoterapia familiar es uno de los servicios principales o uno de los servicios por los cuales EM Psicoterapia se quisiera posicionar, es el momento para empezar a sacar noticias o para crear una sección un poquito más depurada o más específica para hablar sobre los servicios que se pueden ofrecer y la importancia de hacer la psicoterapia familiar. Creo que con esto queda bastante bien resumido, por así decirlo, lo que son los conceptos de consulta, página, países, dispositivos, apariencia en buscador y fechas. Y simplemente, y para que podáis ver el ejemplo, me gustaría utilizar lo que es la comparativa. La comparativa, como os comentaba, una de ellas es 3 meses y los meses anteriores. Me parece que es una de las más interesantes. Lo que hace precisamente es, pues esto, sacaros esa información, ver los resultados, etcétera, ¿vale? Algo que sí que os recomendaría, más que nada para que no os volváis locos y locas, es que si utilizáis muchos estos gráficos, pues tal vez apagar alguna línea, intentar ver ellas por separado, pues mira, a ver qué picos he tenido de impresiones. Vale, voy a añadirle ahora los clics. Y en clics, ¿cómo ha ido? ¿No? Pues ver una comparativa. Siempre tenéis el número que son las líneas seguidas, por así decirlo, como los últimos 3 meses y lo anterior como guioncitos. Y a mí algo que me gusta muchísimo de este resultado, yo siempre pongo mucho estas dos posiciones y ahora os enseñaré otra opción, es ver una comparativa entre los elementos de clics de los 3 meses, los elementos de clics de los 3 meses anteriores y las impresiones que ha habido. Por ejemplo, con psicólogos Samboy
podemos ver que en los últimos 3 meses hemos aumentado en 5 clics versus 0 y hemos aumentado en este caso en 126 impresiones sobre 109. Seguramente si ahora cogemos y jugamos con lo que a mí me gusta ya, que es la posición media, podemos ver que a pesar de que ha habido un cambio de posición media, la gente ha clicado más. Tal vez ha habido un baile de posiciones, etcétera, etcétera. Pero esto es algo fundamental porque nos da una visión real de lo que está pasando dentro de Google y que no hay ninguna otra herramienta que os dé esta información. Es cierto que existen SEMrush, Ahref, elementos para traer backlinks, para inspeccionar vuestra competencia, pero antes de volveros locos o locas en buscar elementos por todos sitios, pues aprovechad esto, aprovechad esta gran herramienta que estamos viendo y que estoy seguro que os va a ayudar muchísimo. Recordad que cualquier filtro que tengáis luego lo podéis eliminar simplemente con coger y volver a poner el resultado como estaba, que es esta parte de aquí, y dándole a aplicar ya estaría, ¿vale? Luego podéis personalizar los periodos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, como podéis ver, esta sección es muy útil y espero que os ayude para poder inspeccionar vuestras páginas. Así que nada, trabajad sobre todo con una nota de atención. Recordad que tenéis web, imagen y vídeo. Web contribuye tanto o agrupa lo que sería móvil y que sería ordenador, ¿vale? Que nadie se líe. Imágenes serían los resultados exclusivos de imágenes en la parte de imágenes y vídeos, pues resultados que han sido de tipo vídeo y que os posicionan. Estos elementos, por tanto, son claves tenerlos en la parte de arriba. Y recordaros que se pueden añadir pues para consultas específicas, para páginas, etcétera, etcétera. Es más, una de las cosas interesantes que sepáis es que podéis coger y jugar con cualquier elemento de los que hay aquí, porque al clicar se os agrupa en la parte de arriba, que nadie se agobie con tener que estar tecleando las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo tenemos, ¿no? Como habéis podido ver, justamente uno de los elementos importantes de esta pestaña rendimiento es que os está aportando una información especialmente útil de qué está pasando en vuestra página y especialmente de qué es lo que está pasando dentro de Google en el resultado de las búsquedas. Así que os invito a que creéis la cuenta de Search Console para cualquier proyecto en el que estéis trabajando, especialmente porque os va a permitir sacar toda la información necesaria acerca de qué, pues de qué movimiento hay en las consultas, páginas, resultados y muchas más cosas que veremos en los siguientes vídeos. Así que no te vayas sin antes darle a la campanita y suscribirte al canal, estar atento a todas las novedades y además te invito a que dejes en la parte de abajo pues cualquier comentario justamente para eso, para poder responderos y ayudaros, ¿de acuerdo? Incluso si tenéis cualquier duda o complicación, también ponerlo ahí abajo, que en la medida de lo posible intento responder todo lo que hay y si puedo pues también aclarar cualquier duda que pueda haber, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, mucha fuerza en estos días de confinamiento. Si ya estáis en territorios confinados como en España, pues adelante, esperamos, ya llevamos una semana, casi una semana y algo en ello y bueno, pues estos días están siendo para algunos un poquito duros, pero para otros pues ya sabéis que hay que intentar relajarse y luchar, estar con los familiares que estamos o estar en contacto con videollamadas y también espero pues distraeros un ratito con esta información y a través de este vídeo, así que a los que estáis aún sin confinamiento, pues nada, espero que os aproveche también el vídeo, estad atentos a cómo está llegando el tema del coronavirus a cada una de vuestras regiones. Desearos que estéis lo más sanos y lo más felices posible y nos vemos pues en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta luego.